ahora. La ministra de Desarrollo Social lanza el fondo concursable Chile Compromiso de Todos para organizaciones sin fines de lucro. Pasamos a escuchar. Es por esto que el Fondo Chile Compromiso de Todos, que ya estaba vigente para el año 2020 y que era de 1.200 millones de pesos aproximadamente, tradicionalmente se adjudicaba, se comenzaba a hablar de él, ¿cierto?, durante finales del primer semestre o principios del segundo semestre para poder adjudicar incluso cerca de fines de año. Evidentemente, la realidad que estábamos viviendo el año 2020 hizo que tuviésemos que adaptarnos a esta realidad y buscar cómo adelantar la entrega de este fondo, al menos parte de él. Y esa es la razón por la cual hicimos un primer llamado adelantado, una primera convocatoria de 800 millones de estos cerca de 1.200 millones, llamados, ¿cierto?, que permitió adjudicar 44 proyectos a fundaciones y corporaciones a lo largo y ancho de todo el país que pudiesen ser un brazo colaborativo, un brazo sostenedor de la realidad socioeconómica que vivíamos en ese momento. No solamente desde el punto de vista de lo que es esencialmente este fondo, que es la superación de la pobreza, sino que también en el sentido de poder entregarlo dirigidamente a aquellas poblaciones vulnerables o en situación de pobreza que estuviesen siendo afectados por la pandemia. Y luego la segunda convocatoria, entendiendo que había una realidad socioeconómica y sanitaria que seguía perjudicando a nuestro país, el saldo lo adjudicamos, ¿cierto?, durante el segundo semestre, 23 proyectos por 425 millones de pesos, y fue la forma en que logramos enfrentar de la mano de la sociedad civil y desde la sociedad civil con el apoyo del Estado colaborativo gran parte de la situación sanitaria del año 2020. Muchas gracias, subsecretaria. Y bueno, el año 2021, que es lo que nos convoca, estamos muy contentos de poder anunciar que vamos a tener 2 convocatorias, cada una de 2.700 millones de pesos, es decir, estamos hablando de un monto muy superior de lo que entregamos de forma habitual cada año. Esto, insisto, en el marco del acuerdo que realizamos oficialismo y oposición para la recuperación y protección en el marco del COVID-19. Y este primer llamado que estamos haciendo y que partimos el día lunes 4 de enero, contempla 2.700 millones y va a depender si estamos hablando de proyectos que benefician a una región o pueden beneficiar a más de una región. Es muy importante que estamos hablando de montos máximos de hasta 30 millones. Pueden ser montos más pequeños, por supuesto va a depender del proyecto, del alcance, pero es muy relevante decir de que si estamos hablando de proyectos que benefician a más de una región y por ende puedan optar hasta 50 millones de pesos, vamos a financiar un máximo de 5 de estos proyectos de carácter multirregional. Así fue la decisión de la comisión que nos ayudó la sociedad civil, y es muy relevante decir de que esto se va a ejecutar entre 6 y 12 meses una vez entregados los recursos a las organizaciones. Si algo aprendimos en la pandemia es que el Estado, el gobierno no puede solo, que es la sociedad civil, con sus brazos, con su capilaridad, con su compromiso territorial, con su experiencia y conocimiento de lo que está pasando en las diferentes comunas y territorios, quien llega habitualmente más rápido. Y lo que estamos tratando de hacer con este fondo, al que le hemos inyectado una gran cantidad de recursos, es permitir que este ministerio se convierta en lo que queremos, ser un ministerio que ayuda a los que ayudan. Y efectivamente es la sociedad civil, las organizaciones, las fundaciones, las corporaciones, quienes finalmente están haciendo un trabajo maravilloso que nos ha permitido enfrentar la pandemia de una forma mucho más eficiente. Bueno, y complementando lo que ya señalaba la ministra, decir que la conversación con esta comisión que hoy día representan Leonardo y Paula estuvo también enfocada en cómo potenciar el rol de adaptación que tuvimos en el fondo en el año 2020. Y justamente, además de la inyección importantísima de recursos que permitan fortalecer esta relación colaborativa entre el Estado y la sociedad civil, hemos también dispuesto en las bases de licitación y en las bases de entrega de estos fondos que, siendo este un fondo de superación de la pobreza, es un fondo que va a ayudar principalmente a aquellas organizaciones de la sociedad civil que atiendan población vulnerable, pero especialmente vulnerable producto de la pandemia. Lo mismo también se van a financiar proyectos relacionados a problemas que surgieron o se amplificaron como resultado de la pandemia y evidentemente considerando la temporalidad y la urgencia de las necesidades. O sea, la diferencia importante es la siguiente, que si bien sigue siendo un fondo de superación de la pobreza,
pobreza, tuvo una inyección importantísima de recursos, y no solamente en recursos, sino que un enfoque principal a población vulnerable afectada por la pandemia y a organizaciones de la sociedad civil cuyos procesos también estén siendo afectados producto de la pandemia y requieran de este apoyo para llegar a la población en vulnerabilidad de la mejor manera posible. Esa es la forma en que hemos dispuesto la entrega, ¿cierto? El que también puede disponer el fortalecimiento no solamente de proyectos que también busquen fortalecer el equipamiento y las capacidades. Pero escuchábamos que a la permitan subsecretaria Alejandra llegar a la Candia, también a la mejor ministra de Salud Social y manera Familia, posible, de una con manera respecto al más fondo oportuna, concursable más Chile efectiva Compromiso y de Todos. potenciada a esta